La seguridad presente, por supuesto, en esta partida del año. Hoy hace menos de una semana una niñita de 7 años resultó herida en la comuna de Pedro Aguirre de Cerda. Nosotros queremos saludar al alcalde que está con nosotros, Luis Astudillo, bienvenido alcalde. También el alcalde Gonzalo Durán de Independencia, donde se han registrado también situaciones complejas en los últimos días. El exministro del Interior, también fue alcalde Rodrigo Delgado, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Me quedo con usted, alcalde Astudillo, a propósito de esto que mencionábamos de una niña de 7 años que resulta herida y el tema de las balaceras, las armas, y usted ha propuesto algo bien concreto que es la creación de una policía especializada que controle este tema. Sí, por supuesto. Esto ha sido un problema que desde que yo asumí como alcalde y bueno, desde mucho antes también, que viene afectando a mi comuna. Hay varios sectores donde hay bandas del crimen organizado que tienen alto poder de fuego. Tú lo mencionabas, Karen. Hace el miércoles de la semana pasada, una menor de 7 años fue alcanzada en el marco de una actividad deportiva. Acá ya estaban acompañando al padre de la víctima en un partido de fútbol. Entonces, la verdad es que uno no entiende bien por qué esto sucede. Y acá, bueno, yo el año pasado fui junto a un gran grupo de dirigentes de mi comuna a plantearle al presidente la necesidad de tener un plan antibalacera. Antes que habláramos del plan Calle Sin Violencia, y hemos visto que todavía no logramos avanzar en estas materias. Yo valoro lo que está haciendo el gobierno. Ya llevan 2 reuniones el Gabinete Pro Seguridad, donde hay una estrategia para poder controlar las armas. Se va a aumentar, por ejemplo, el equipo de trabajo de microtráfico cero, pasando de 132 trabajadores a 256, para poder robustecer 27 equipos que tenemos a nivel nacional, pero también fortalecer la capacidad de control de armas en la frontera para impedir el tráfico ilícito y el ingreso ilegal de armas. Acá hay un convenio que se firmó entre Aduana y la Dirección General de Movilización Nacional, donde actualmente está funcionando en la región metropolitana y en el puerto de San Antonio, pero esto debería hacerse extensivo a todo el país. También fortalecer la fiscalización de las armas inscritas, porque hemos visto que en el 2/3 de las armas incautadas son armas que fueron legalmente inscritas y que por alguna otra razón llegan a manos de los delincuentes porque fueron robadas, porque fueron extraviadas o incluso otras que fueron vendidas. Hay una cifra que a mí me preocupa. Dice que el presidente quiere que se fiscalice más del 10% de esta arma. Yo creo que eso es una cifra insuficiente acá. Por eso que es tan necesario poder tener una policía que se aboque solamente a estas materias, para poder actuar de manera rápida, porque nosotros hemos hecho denuncias que se demoran aproximadamente un año para que el proceso investigativo llegue a buen puerto. Entiendo, y en ese sentido, ¿crear un cuerpo especializado es el camino? A ver, la ley de control de armas se promulgó en enero del 2022. Había un plazo de 6 meses después de 14 años de discusión. O sea, esto es un tema que también tenemos que hacernos cargo todos los que fuimos parte del Estado o los que son parte del Estado. 14 años hoy día tienen promedio, lamentablemente, un niño que ya es delincuente y que ocupa un arma para dispararle a una niña, un niño, en una encerrona. Nos demoramos desde que nació hasta que ese niño se transformó lamentablemente en un delincuente. Los 14 años de su vida nos demoramos en discutir. Entonces, ya, ¿Y el 14. reglamento? Bueno, el reglamento, que había un plazo de 6 meses, salió recién a fin del año pasado, casi 2 años después. Hoy día, muchas de las cosas que dice el alcalde Astudillo efectivamente las contempla en teoría la ley. El tema es cómo lo hacemos en la práctica. Porque hoy día, además de la frontera, además de los puertos, hoy día tú puedes imprimir en una impresora 3D parte y pieza de un arma. O comprar una exactamente afortunadamente, igual a fogueo y modificarla. Bueno, y la fogueo modificada. Entonces, la ley, afortunadamente, esa demora la aprovechamos en ese momento para incluir la fogueo modificada y para incluir también la posibilidad de evitar que bajes de internet las especificaciones para poder imprimir parte y piezas de armas, que es una cosa mucho más moderna. Pero en definitiva, una cosa es la ley y otra cosa es cómo la aplicamos.
Y efectivamente yo creo que tenemos un gran problema como Estado. Bueno, efectivamente, hoy día hay un recuento ahí en el diario de todas las leyes que se han sacado últimamente, lo cual obviamente se aplaude, bien. Pero ¿cómo esas leyes conversan? ¿Cómo no se transforma en un listado submercado que, porque tenemos esto, lo resolvemos? Esto es un problema complejo, que va de la prevención, la persecución penal, más carabineros, las cárceles. Perdón, entonces, ¿había una correcta focalización de esfuerzos? Se lo pregunto al alcalde Durán. ¿Sabe por qué, alcalde? Porque mi impresión es que el momento de inseguridad le quedaría bien difícil a cualquier gobierno, independiente de su color político. Creo que es un desafío que no habíamos tenido en esta envergadura. Pero dicho eso, creo que uno, al ver lo que pasa, por ejemplo, en Pedro Aguirre Cerda, al ver lo que pasa en Maipú, ojo con eso, un alcalde que es del sector del gobierno, usted también es del sector, o sea, esto sí, no es el color político. Pero fíjese, en Maipú, 2 casas de tortura del Tren de Aragua, ahora encuentran la víctima de un secuestro muy grave, ¿no?, en una toma. En Pedro Aguirre Cerda, pero es una lástima, sí, aprieta el pecho otra vez informar que ha sido baleado un menor o una persona inocente. Entonces, como que está súper claro que hay ciertos sectores que están siendo utilizados o que están siendo víctimas reiteradas. ¿Se está focalizando bien? Sí, es una súper buena pregunta por varias razones. La primera es porque, primero, desde el punto de vista de la tipología de los delitos, hay que decir que efectivamente lo más grave y que es probablemente distinto de lo que ocurría hace 10, 15 años atrás, es incremento del crimen organizado y el uso de armas de fuego. Y ambas cosas mezcladas son, bueno, el resultado está a la vista. Y en ese sentido, una primera priorización que yo creo que ha sido correcta es generar una ley contra el crimen organizado, una ley contra el narcotráfico y algunas iniciativas específicas que creo que van a ayudar. Por ejemplo, la creación de este equipo contra el crimen organizado, ECO, del Ministerio Público. Dicho eso, yo comparto con Luis que hay que hacer un esfuerzo adicional, mucho más fuerte en materia de control de armas y algunos datos. Primero, hay más de 760.000 armas inscritas en Chile. Y en general nosotros tenemos un control, una fiscalización de las armas inscritas bajísimo. Y esto es muy preocupante porque, tal como dice Luis, y esto está acreditado, efectivamente una cantidad importante de armas legalmente inscritas terminan en manos de delincuentes. Por distintas razones. Porque utilizan personas que cumplen con los requisitos para sacar armas para cometer delitos o porque son objeto de un robo. En fin, hay un mercado informal de tráfico de armas. Entonces, ahí hay una línea que yo creo que ha sido insuficiente hasta ahora y que hay que fortalecer. No sé si se acuerdan, un grupo importante de alcaldes y alcaldesas nos reunimos con el subsecretario del Interior 2 veces en La Moneda y una de las cosas que planteamos, yo en particular lo planteo con mucha fuerza, la urgente necesidad de incrementar la fiscalización de las armas inscritas. Y además, a propósito de tu pregunta de la focalización, de las armas que actualmente se fiscalizan, solo del orden de un 20% son en la región metropolitana, que es donde hay más crímenes con armas de fuego. Razón por la cual lo que hay que hacer es crear esta fuerza de tarea destinada a fiscalizar y priorizar la región metropolitana. ¿Sabe a lo que me refiero con la pregunta de la priorización? Y ahí se lo vuelvo a preguntar a usted. Si usted lo ha notado, honestamente, o sea, a mí me da la impresión, cuando escucho hace harto tiempo atrás un plan Calles sin Violencia. Sí. Después está el fortalecimiento de la Fiscalía, ¿verdad?, a través de la unidad ECO. Bien. Pero cuando uno piensa en focalización, uno pregunta derechamente al alcalde afectado, oiga, ¿usted desde eso acá ha notado, por ejemplo, más patrullaje, más presencia, más despliegue? Porque hay una cuestión que es lo más básico. Disuasivamente, sí, mayor presencia policial y que se note algo así, o sea, tiene que funcionar. ¿Usted lo ha notado? Mira, la verdad es que se han notado algunos cambios. Que cuando yo asumí no había la capacidad de poder actuar en estos casos. Y es por eso que yo empecé a solicitar una serie de herramientas para poder fortalecer la institución de Carabineros, entre ellos vehículos blindados, que llegó uno transitoriamente, ahora nuevamente nos repusieron uno para toda la prefectura, y ahí yo creo que es un error porque esta prefectura
incluye a Maipú, que es un territorio sumamente grande, además de la comuna de Cerrillos, la comuna de Los Espejos y Pedro Aguirre Cerda. Gigante. O sea, un vehículo blindado que además ya tiene varios años, es totalmente insuficiente. Buen dato ese, perdón, que no necesariamente lo manejamos habitualmente. Una prefectura policial Imagínate. a cargo de un vasto territorio con una concentración de personas altísimas y con problemas importantes de seguridad. O sea, ¿Y por qué yo empecé a levantar esta necesidad? Porque yo vi en la práctica, bueno, nosotros tenemos cámaras de televigilancia, vi en la práctica cómo Carabineros tenía que retroceder cuando eran atacados en sus vehículos convencionales, no pudiendo actuar en estos casos. Entonces, por eso que es tan importante poder fortalecer la institución. Yo cuando me refería a que existiera una policía especializada, es una policía que solamente, porque ya hay policía especializada en esto, el contingente del GOPE, ¿no es cierto?, tiene preparación para poder actuar en estas materias, pero a lo que me refiero yo específicamente es que esta policía solamente se dedique a poder detectar los focos de donde hay disparos. Tenemos un trabajo nosotros en conjunto con Carabineros ¿qué le donde falta a Carabineros? estamos haciendo todas las denuncias. Le falta más personal, entiendo José la Antonio, propuesta le desde el faltan punto de más vista de- herramientas. Entiendo más o menos hacia dónde usted apunta, pero una policía para tiroteos, una cosa así. Que se dedique a la pacificación de los territorios. ¿Y por qué que eso no lo podría hacer Carabineros? Lo que pasa es que hay falta de contingente y ellos sea, un tema más de no número, están de dedicados personas. exclusivamente a estas materias que producen tanta afectación en la calidad de vida de la Hay comunidad. dos cosas, porque una es la cantidad de carabineros y otra cosa es el foco policial. Y en ese sentido, recordar que una de las cosas que se está implementando es estos 50 puntos de control que van a llegar a 100 en los próximos meses, que son puntos de control policial en los sectores donde ha habido más crímenes, más balaceras, y esa fuerza de tarea va a incluir equipos que algunos se están comprando, otros están en funciones, vehículos blindados. O sea, intervenir en los territorios donde hay mayor cantidad de hechos de fuego. Y una última cosa, recordar que también se estableció una línea de identificación de cruce entre donde hay mayor concentración de balaceras u homicidios versus las bandas que están enquistadas en sus territorios. ¿Por qué? Porque tiene que haber un trabajo destinado a desbaratar estas bandas. No puedes solo disuadir para que no ocurran balaceras si no desactivas la banda que está, Con digamos, inteligencia. controlando ese territorio. Ha pasado que faltan estos papelitos amarillos incluso para marcar. Y ahí a Rodrigo preguntarle, porque por ejemplo en el caso del secuestro, el teniente Ojeda, ni siquiera se usó un arma al parecer. O sea, aquí estamos hablando de situaciones tan complejas. Cuando uno ya dice, vamos entonces a atacar las armas, bueno, hay crimen organizado que ya ni siquiera está usando armamento y que los asfixia, usa otra forma. Y lo otro, perdón, muy cortito, es que parece que efectivamente a los alcaldes les queda muy grande todo esto, muy difícil. Tienen las tomas en las que no pueden ingresar, ya le vamos a preguntar si tienen situaciones también como la que estamos enfrentando en otros lugares, como Maipú, bueno, y la fiscalización de las armas. Bueno, lo que pasa es que los alcaldes tienen que administrar realidades y esas realidades, por supuesto, que superan largamente la atribución de los alcaldes. Eso lo dije cuando era alcalde, lo dije cuando era ministro y lo digo ahora y no tengo problema en repetirlo. Usted estuvo en los dos extremos. El tema está en que la seguridad pública depende del Ministerio del Interior. La ciudadanía le exige a los alcaldes que resuelvan temas, ¿cierto? Y habrán alcaldes que pueden decir, en realidad esto no es responsabilidad mía, pero la verdad es que la ciudadanía no está esperando esa Le respuesta. golpea la puerta Lo que y quiere es que los alcaldes tengan... Y ahí entramos en el tema de la atribución, efectivamente, los alcaldes, que ha sido largamente discutido. La atribución y los recursos. Y los recursos. Pero con respecto al tema, a ver, hay que separar acá. Cuando uno tiene más patrullas, cuando uno hace un plan de patrullaje propiamente tal, no necesariamente va a evitar que exista violencia, ¿cierto? Hay que solamente entender de que las bandas criminales, y por eso el ángulo que da el alcalde Durán es correcto, la inteligencia debe estar al servicio de desbaratar bandas criminales. Claro. Las bandas criminales no están pensando en que si hay una patrulla en la esquina no voy a disparar, disparan igual, ¿ya? O le disparan a Carabineros, como lo hemos visto, ¿cierto?, durante lamentablemente el último tiempo. Por lo tanto, acá entramos en una discusión de inteligencia y contrainteligencia. Inteligencia para poder efectivamente tener los datos de quiénes son las bandas, porque ellos también, las bandas también tienen una inteligencia que están planificando algo y hay que evitar que eso ocurra.
Y no me cabe duda que muchas cosas se evitan. Lo que pasa no son titulares, no salen en la prensa porque se evitaron. Muchas veces no pasaron. Claro. Pero se evitan muchas cosas. Entonces, y el gobierno anterior, y en este gobierno, y la policía, me consta que se evitan muchas cosas. El tema está en que la inteligencia está justamente hoy día, ¿cierto?, siendo discutida en el Congreso, 4 o 5 años todavía de discusión. Ojalá no lleguemos a los 14, la de control de armas. Pero hay un tema súper importante, y yo creo que se ha hablado poco. Es hasta qué punto los ciudadanos están disponibles a ceder parte de sus libertades con tal de sentirse más seguros. Y es un debate que hay que dar en algún momento. ¿Qué tipo de libertad? En los países desarrollados en esta materia, por ejemplo, se pueden utilizar los datos personales de los ciudadanos para generar políticas públicas en materia de seguridad. Eso pasa en Estados Unidos, Europa. En Chile, cuando se crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el gran triunfo de la política en ese momento fue que ese ministerio no iba a poder utilizar los datos personales de los chilenos para poder generar políticas públicas. Fue como un triunfo de la política. Pero ojo, ha pasado mucha agua bajo el puente. La pregunta es, ¿hasta qué punto la gente está disponible a que se utilicen sus datos? Quédese con esa pregunta. Y eso es un debate súper interesante. Una pregunta que hacemos y que la vamos a abordar. intento de alguna manera abordarlo y responderlo a propósito de la seguridad pública, del crimen organizado, de las balaceras que se dan en distintas comunas, y lo vemos en el reportaje de Carola Cárcamo. Mire. La verdad es que ahí uno tiene un panorama respecto a lo que está viviendo su comuna, alcalde Astudillo. Un buen reportaje de la Caro. Algunas cosas que fueron poco imprecisas, el tema de las cámaras. La mayoría estaba operativa, nos vandalizaron 2, que eran cámaras importantes, pero ya estamos trabajando en la reposición. ¿Sabe usted menos? Perdón, voy a hacer varias preguntas porque el reportaje disipa muchas dudas, pero también hable muchas preguntas, que es lo que hacen los buenos reportajes, ¿no? ¿Quiénes están detrás de todo esto? ¿Son varias bandas, son bandas pequeñas, son bandas medianas, son bandas chilenas, son bandas extranjeras, son bandas mixtas? ¿Tiene usted información? Porque mientras más data haya respecto de quién está causando este panorama, es más fácil perseguirlo, ¿no? Sí, por supuesto. Tenemos nosotros información sobre las bandas que operan. Ya hay algunas que han sido desarticuladas, los líderes han sido tomados presos. Hay algunas que por enfrentamientos también han ido desapareciendo. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que nosotros no nos hemos dedicado como Estado a tener un plan preventivo que sea efectivo para evitar que la población que está en riesgo, en este caso los niños, las niñas, los adolescentes, caigan en la tentación de la delincuencia. Acá yo me acuerdo que una de las primeras acciones fue reunirme con el subsecretario de Prevención del Delito para solicitarle alguna oferta programática para esto, y lamentablemente no existía ninguna. Ahora ya nos comunicamos nuevamente y en estas próximas semanas vamos a implementar esto. Pero usted peregrinó a la moneda, fue a la moneda hace un mes o un poco más, me acuerdo, ¿no? Fue a pedir el 2% constitucional, fue a pedir estado de excepción, fue a pedir... Ya, ¿le dieron alguna respuesta a su solicitud? El 2% constitucional me cerraron la puerta, me dieron un portazo. Sí, ¿verdad? Y acá es evidente la falta de recursos para las comunas, ¿no es cierto?, para poder emparejar la cancha. Si comparamos la infraestructura, las herramientas que tienen para el control de la delincuencia en las comunas de la zona oriente y las comparamos versus lo que tenemos nosotros, y hay otras comunas que están mucho peor que Pedro Aguirre Cerda. Yo creo que de la zona sur de Santiago nosotros somos una de las comunas que más invierte en seguridad. Nosotros tuvimos la capacidad de triplicar nuestro personal de seguridad, seguimos implementando más vehículos, estamos en un proyecto para tener 80 cámaras nuevas de televigilancia, o sea, vamos a triplicar esto. Sí. Recambio masivo de luminaria, ya firmé el contrato, 2.200 millones que van a ser destinados para el recambio de 7.600 luminarias. Oiga, toda la comuna va a estar con luces LED. Sí, alcalde, veíamos imágenes, por ejemplo, de unos pistoleros al borde ahí de no sé si una multicancha. Sabemos que se hace esfuerzo por detener. ¿Qué pasó puntualmente con... Oiga, estaban disparando al aire estas balas locas que finalmente de locas no tienen nada, las dispara alguien y le llegan, como en el caso de... Es un poco lo que ha cambiado respecto a cuando a mí me tocó asumir como alcalde y a lo que se hace ahora. Nosotros, desde que llegó el prefecto Gonzalo Urbina, hemos tenido un trabajo colaborativo que ha sido bastante importante. Y antes, cuando nosotros no lográbamos entrar en caso de las balaceras, en este caso preciso que comentas, Karen,
se logró entrar en el preciso momento donde estaban ocurriendo balaceras. Estábamos hablando de que fue la tarde o la noche de las 1000 balaceras en Pedro Aguirre Cerda. Logró entrar Carabineros con vehículos blindados, se logró encontrar un arma que fue arrojada por los delincuentes y además se armó toda una investigación porque habían imágenes, ¿no es cierto? Se logró tener un dron para poder investigar y estas personas fueron detenidas. Lamentablemente, todo ese esfuerzo investigativo fue tirado al tacho de la basura porque ya estas personas ya están libres. O sea, las personas que veíamos en el reportaje que están disparando al aire, se detuvieron. Se detuvieron. Y ya están libres. Y ya están libres. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos un sistema carcelario que tiene leyes que permiten esto. Es que eso escapa, digamos, a cualquier decisión que pueda tomar un alcalde, la verdad. Tengo una pregunta respecto a las calles sin violencia. Ustedes vinieron acá también hace un tiempo y decían, bueno, a nosotros la plata no nos ha llegado muy poca plata, porque en realidad era la burocracia de liberar esos fondos. Porque lo que usted hace es pedir básicamente dinero, ¿sí? Detrás de cualquier política pública en materia de seguridad, tecnología y personal hay finanzas, más allá del deseo que cada uno de nosotros tenga por mejorar, digamos, los organismos y los cuerpos. ¿Recibieron la plata o no? Mire, habían 500 millones involucrados en el Plan Calle Sin Violencia para justamente hacer prevención situacional, para poder recuperar espacios. En algún momento se nos había dicho que esos dineros ya no estaban comprometidos, pero después de 2 reuniones que sostuvimos con la subsecretaria Perales y con la delegada presidencial, ya logramos retomar estos recursos y estamos a puerta de recibirlo porque presentamos 4 proyectos de recuperación de plaza, de luminarias también, así que por eso que yo veo que el gobierno está en una muy buena parada para poder avanzar. Ahora, ¿cuál es el problema? Que todas estas demandas, todo lo que yo estaba hablando que se había discutido en este gabinete pro seguridad, son temas que fueron levantados hace más de un año. Entonces, eso es lo que uno echa de menos, que las cosas avancen con mayor celeridad, porque quienes están sufriendo son... Lo que pasa es que todavía no se ponen al día con cosas que han pasado hace ya varios meses. Y yo me pregunto, ¿qué se va a hacer ahora, por ejemplo, con el tema de las tomas? A raíz de lo que pasó con Ronald Ojeda, ¿cierto? Sabemos que en la toma de Maipú, y lo dijo el propio alcalde, han tratado de hacer intervenciones, ha sido difícil porque las personas que intervienen también salen agredidas. Es muy complejo entrar a estas zonas. Y ahí le pregunto a usted, también alcalde Durán, ¿cómo intervenir en este tipo de espacios? ¿Cómo hay desbaratar estas bandas criminales? ¿O qué es lo que hay que hacer para terminar con lo que está pasando ahí? No solamente en la toma de Maipú, sino que en cualquier toma similar a lo largo del país. Sí, yo creo que hay 3 cosas distintas que son bien importantes. La primera, que lo dijo Luis, efectivamente hay que inyectar una batería de herramientas en los territorios, especialmente en las comunas con menos recursos, en materia de prevención, en materia de persecución penal, en fin, las distintas cosas que hemos señalado. Y en el caso de Calle Sin Violencia, yo también estoy en Calle Sin Violencia, efectivamente, todas las comunas de Calle Sin Violencia tienen considerado un aporte de 500 millones y es que lo que pasa es que sí, está plenamente garantizado. Lo que pasa es que... pero le llegó porque está garantizado para el 2038, la verdad que no nos sirve. Lo que pasa es que es importante lo que dijo Luis. Lo que pasa es que es importante lo que dijo Luis. Por ejemplo, en el caso mío, estoy invirtiendo en unas calles perpendiculares a Avenida La Paz, que es una zona bien conflictiva, y esto incluye proyectos de pavimento, esto requiere proyecto serbio, es más lento, pero en 15 días más nosotros debiéramos estar recibiendo la plata. Bueno. O sea, está plenamente garantizado en ese sentido. Parece, ¿no? Es contraproyecto. Y algunos proyectos son más complejos dependiendo de lo técnico, pero está garantizado. ¿Y con las tomas? Ahora, eso iba a decir, en el caso de las tomas, yo creo que por largas décadas ha habido una dejación del Estado y tenemos situaciones muy complejas. No solo la de Maipú, que el alcalde lo ha dicho con fuerza, también salió la alcaldesa de Cerrillos, la Lorena Facuse, porque tienen tomas donde el Estado no puede entrar, donde los organismos policiales, el propio municipio se le hace particularmente difícil, salvo que vaya con, no sé, ayuda social, que siempre es bienvenida, pero que es un saco sin fondo. Entonces, viene el censo, por ejemplo, y probablemente las probabilidades. Entonces, creo que hay que priorizar las tomas de terreno más complejas, más masivas y sobre todo donde no hay presencia del Estado y armar un dispositivo... Ya, pero ¿cómo? El tema es cómo. Sí, yo creo que hay una mezcla. Yo quiero agregar algo. A mí me tocó como ministro ir a defender al Congreso la ley de usurpación, que finalmente, ¿cierto?, dio la luz.
Pero en ese momento la ley de usurpaciones se rechazaba por motivos absolutamente ideológicos. O sea, cuando uno hablaba con los alcaldes de todo Chile, uno veía la realidad de las tomas, ¿cierto? En bordes costeros, en distintas ciudades, en lugares que incluso eran, por ejemplo, terrenos municipales para proyectos como gimnasios, como parques, se los tomaban. Pero cuando uno iba al Congreso, rechazaban, y no quiero que me digan anticomunista por esto, paso el dato, rechazaba, ¿cierto?, fundamentalmente el PC, porque lo linkeaba con la causa mapuche. Entonces decían, no podemos aprobar la ley de usurpaciones porque se está criminalizando al pueblo mapuche. Nosotros le explicábamos, lo mismo que... para otro tema. No, el mismo tema. No, lo que quiero decir es que una cosa es un campamento... Lo que estaba observado de la ley de usurpaciones, perdona, José Antonio, lo que estaba observado de la ley de usurpaciones es que había una flagrancia extendida y eso significaba que donde hay una toma de terreno, eventualmente el dueño podía ir y como había legítima defensa extendida también, podía ir y resolverlo esto a balazo. Pero yo estoy hablando... Y lo que nosotros necesitamos es presencia del Estado, pero conflicto entre privados. No son cosas distintas. Perdón, pero para no dejar pero yo estoy contando mi experiencia cuando íbamos al Congreso a defender la ley y todavía no estaba... Ya, pero hoy día se soluciona con la ley de usurpaciones. Hoy ya está resuelto. Lo que yo quiero decir, pero Gonzalo, te dejé hablar. Es súper importante lo siguiente, cuando se pone la ideología por sobre el bien común, pasa esto, el robo de madera fue lo mismo. El robo de madera ocurría en varias regiones, no solamente en macrozona sur. Y también se rechazaba justamente porque se ponía la ideología por delante. Yo estoy diciendo que acá hay que dejar la ideología en segundo plano y fijarse justamente cuál es el bien común. Las usurpaciones o tomas, efectivamente uno podrá discutir si está disponible o no para poner la indicación que decía el alcalde Durán, pero más allá de todo aquello, el Estado desprotegió sectores y lugares que propiciaron. Y no estoy hablando de la persona que a lo mejor no tenía casa y se puso ahí, estoy hablando de las mafias que iban, loteaban, lo de Cerrillo es dramático. A mí me tocó verlo. Venden, arriendan. Esa toma de Cerrillo, que es la más grande de Chile, ¿cierto? Está sobre un ex vertedero, hay combustiones de gas bajo las casas y efectivamente son terrenos privados, que los privados no pudieron hacer mucho más que solamente observar cómo se los tomaban. Entonces, lo que quiero decir es que dejemos de lado, acá, más allá de lo puntual, en temas de seguridad hay que dejar de lado tal vez la ideología y poner por delante temas el acelerador. Gonzalo, un poco para no armar un debate, pero pedirle lo mismo también, que le diga a los diputados, diputadas de su sector que también dejen la ideología de lado, porque cuando se planteó la reforma tributaria, esta reforma tributaria, uno de los aspectos que venía a financiar era justamente la incorporación de más carabineros. Entonces, así como está pidiendo que se deje la ideología de lado, y a mí me parece importante ese llamado, en temas de seguridad tenemos que hacer un gran acuerdo nacional de Estado, también que pase en otras materias, porque vemos que esto se va enlenteciendo. Por ejemplo, tenemos una ley de inteligencia que el 27 de septiembre próximo va a cumplir 20 años de tramitación. Sin duda, el sentido de urgencia. 20 años de tramitación, una ley de... Tiene que hacer patente por material. supuesto. Muchísimas gracias por venir, alcalde. Muchas También gracias. usted, Rodrigo. Gracias por la invitación. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato con más Mucho Gusto.